Tengo el gusto ahora de recibir en la mañana del jueves a un querido amigo, el ingeniero Andrés Jale, que es consultor ganadero. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido, buen día. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Todo Yo, bien? sí, gracias a Dios, muy bien. ¿Vos cómo estás? Pero bien, esperando que llueva. Acá en Villaguay todavía nada. Nada por ahí, bueno, vos sabés que venimos recibiendo datos de lluvias ahí en la provincia de Entre Ríos, que son módicos por ahora, ¿eh? 5 milímetros en La Paz, algo en La Roque, algo en Gualeguaychú. Por ahí te llega, porque hoy está todo pintado. Nos mostraba recién Leo de Benedictis que por ahí la posibilidad concreta de lluvia se da en el litoral y incluye toda la provincia de Entre Ríos. En algún momento espero que recibas. Ojalá, ojalá porque hace bastante falta. Esta mañana se veía refugiar todo para el este y para el sur, pero todavía nada. Bueno, habrá que tener un poquito de paciencia, esperemos que llegue porque sí, la información que tenemos que en la provincia de Entre Ríos hace falta y mucho el tema de la lluvia, ¿no? Andrés, bueno, muchos datos, muchos números, sos un experto para analizar estos números, no sé por dónde querés entrar al análisis de hoy, pero bueno, te lo dejo para que lo desarrolles, ¿no? Ayer también se conoció el dato de faena con algunos números que me parece son interesantes para ir desmenuzando. Sí, en principio el dato de faena, digamos, son 1 millón y alguito más de animal en febrero, sumado a lo de enero, ya digamos, la merma respecto del año pasado ya no es tan grande, ya no estamos en ese porcentual, ya estamos en un 6 y pico por ciento de diferencia respecto del año pasado, donde la caída más grande es como consecuencia la caída de la faena de hembras. Vos vas a tener una merma de un 4% de machos y una merma de casi un 10% de hembras, menos que el año pasado. Ahora, la mayor parte de esta caída en las hembras es explicada por las hembras jóvenes. Y esto uno podría pensar que como hubo una baja renta en los últimos meses del año pasado y los corrales se llenaron un poco, digamos, esta caída importante en la faena de hembras jóvenes se debería a eso, ¿no? Es un primer análisis que uno puede hacer con los datos que tiene. Obviamente siempre estos datos uno tiene que tener cuidado porque son provisorios. Los datos, a medida que corre el tiempo, después por ahí aparece un poquitito más de faena o se van corrigiendo, ¿no? Eh, Ahora, yo ahí te mandé eh, un gráfico donde se muestra la evolución del precio en pesos constantes del ternero y del novillo, eh, ese. Qué Entonces vos interesante ese gráfico, ¿eh? Que ese en el primer gráfico, golpe de vista te dice mucho eso, ¿eh? y básicamente ahí lo que vos ves es cómo se van separando las dos curvas. La de abajo, la curva roja es la del precio del novillo y la de Ujú. arriba, la azul, es la del precio del ternero. Y las otras columnas, las amarillas, es el valor del kilo producido. Que eso es muy importante porque te hace dar cuenta cuánto es lo que le quedaría al invernador. Si vos al valor del kilo producido le sacás el costo del kilo producido, obtenés el margen. Cuanto más grande es el área entre las dos curvas, generalmente menor es el valor del kilo producido. Quiere decir que está pagando muy caro y vendiendo muy barato. Salvo en el caso, como está pasando ahora, que vos compres caro, pero también vendas caro. Con lo cual el valor de tu kilo producido es bueno. El valor de kilo producido es, en última instancia, quien más define la rentabilidad del invernador y de la engordadora corral. Si vos le sacás el costo del kilo producido, vas a obtener la renta. ¿Cómo aumentás el valor del kilo producido? Cargándole más kilos al animal. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando, digamos, últimamente. Para salir de esa mala relación de compra en la que entras, se le están agregando mucho más kilos, o no mucho más, pero se está agregando más, porque de hecho lo vemos en la faena, que va creciendo, y es justamente para una respuesta económica a la situación actual. Por lo ¿No? tanto, Sí. yo infiero que esa mayor cantidad de kilos tienen que ser, sobre todo, en una primera etapa, kilos, entre comillas, más baratos para producir y para permitirte tener cierta rentabilidad positiva en función de que sigue siendo un muy buen momento para el criador como lo fue durante todo el año pasado, ¿no? Sin duda eso es importantísimo, hacer los primeros kilos, que son
posiblemente los más fáciles de hacer, hacerlos con un recurso que sea barato y después agregar los kilos caros con buenas ganancias de peso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo te mandé otro gráfico ahí donde te muestra cuál es exactamente ese. Eso lo que te muestra es cuál es la diferencia porcentual que existía en años anteriores y cuál es la actual. Esto corresponde para el primer trimestre de cada año, ¿no? Del animal de 300 kilos respecto al promedio del novillo. Y ahí vemos que esa diferencia que existía hace años, que era del 15% en algún momento, ahora se reduce al 7, 6%, incluso ha habido años que ha sido mayor, y en marzo todavía es mayor, porque digamos es cuando hay menos liviano, entonces el precio relativo al novillo es mayor. Pero lo que sí vemos es que ese spread que había años anteriores ya no es tanto. Si bien hay una diferencia a favor de el consumo más liviano, ya no el consumidor no está dispuesto a pagar esa diferencia de precio que sí lo hacía años atrás. Esta es una gran noticia, sobre todo, porque estamos viendo una falencia en la oferta de livianito, con lo cual uno podría llegar a suponer que ante este contexto, sin mensurar lo que vos me estás diciendo, que por ahí la demanda estaría dispuesta a convalidar inclusive un mayor diferencial de precio en favor del livianito. Y esto no se está dando y me parece que es el mejor incentivo, sobre todo para meterle más kilos a la hacienda, ¿no? Sí, sin duda. O sea, a ver, eso sucede porque el consumo está saturado. Digamos, hoy la carne es tan cara y nadie, para el bolsillo argentino, no quiere decir que sea cara acá en Argentina, sino que para el bolsillo argentino es muy caro y no están dispuestos a convalidar ese precio por un animal más liviano. Entonces eso, lo primero que se hace, se traduce al engordador. El engordador que antes contaba con ese diferencial de precio, que por ahí ese diferencial era el que te hacía que el negocio fuera o no rentable, hoy ya no lo tiene. Entonces tiene que empezar a recriar y hacer otro tipo de manejos, ¿no? Es decir, esto lo que te está mostrando es por qué el negocio del feedlot no funciona como funcionaba antes, por qué por ahí se han vaciado tanto los corrales y qué es el consumo. Es decir, si bien el consumo ha bajado respecto de otros años y mucho, estamos en el orden de 50 kilos, vemos que el consumidor dice, hasta acá estoy dispuesto a pagar. Ahora, a diferencia de otros años, y es la placa que vos estás mostrando ahora, vos ves que hay fórmulas con las que se puede predecir perfectamente el comportamiento del precio del ternero en relación del precio del novillo. En el año pasado y en lo que va de el comportamiento del ternero se despegó respecto de lo que uno preveía que debería ser. O sea, y eso es lo que está mostrando este gráfico, como el valor real está por encima de la predicción, ¿no? Eso nos hace pensar esto de la reserva de valor o la falta de oportunidades de negocio o el hecho de no quererse quedar calzado en pesos y la necesidad imperiosa de enseguida que uno vende, comprar, por temor a que el dinero pierda valor, ¿no? Entonces eso es lo que está explicando por qué el ternero vale más de lo que uno suponía que debería valer en las condiciones en las que está hoy el mercado argentino, ¿no? Y esto no solamente se traduce en el ternero, sino que lo vemos también en la vaca, acá por otro motivo, es básicamente la erupción de China y lo que se paga más, porque digamos la oferta de vaca dentro de la proporción ha venido más o menos comportándose como históricamente, y sin embargo el precio real está por encima de la predicción respecto del promedio del novillo. Y una de las categorías donde esto se ve más es en la vaquillona preñada, que es el otro gráfico que vos tenés ahí. Vas a ver que la diferencia es aún mayor entre lo que se predice respecto del precio del novillo y el valor real que está afirmando el mercado, ¿no? Sí. Vas a ver, ¿no? A ver si lo podemos poner, el cuadrito que nos está faltando para ver la vaquillona preñada. Obviamente la vaquillona preñada, fíjate que hay momentos que se pagó
50 o arriba del 50% más que su predicción. Esto habla de que en algún momento faltó esta categoría y que el productor está dispuesto a pagar esa diferencia que antes no, en función del precio del novillo. ¿Por qué? Justamente porque quiere huir de tener pesos. Y hoy entrar, por ejemplo, en dólares estaba caro. En dólares billetes está caro entrar está barato entrar en Hacienda, sobre todo el año pasado, ¿no? Ahora ya no tanto. Digamos, si uno analiza, veíamos el primer cuadro, que estamos en uno de los picos históricos en pesos constantes del novillo. Si lo analizamos en dólares billetes, vamos a ver que estamos lejos de los máximos picos, muy lejos, ¿no? Es decir, el novillo en algún momento llegó a los 2 pesos. Este gráfico que habla del costo del kilo producido, básicamente, ¿por qué? Porque te relaciona los kilos de maíz que vos podés comprar con 1 kilo de carne. Entonces ahí básicamente vos fijate, en el 2015, que es el pico máximo ese que tenés en la línea azul, ese te está mostrando que en un momento de la historia vos pudiste comprar con 1 kilo de carne casi 17, 18 kilos de maíz. En ese momento... Y ahora fíjate la diferencia, ¿no? Ha habido momentos peores, pero no es un buen momento. Claro, pero vos fíjate, eso en ese momento era el costo del kilo producido era muy barato, con lo cual el valor del kilo producido, o sea, el ternero estaba muy caro, pero por otras razones diferentes a las que está hoy. Era porque el costo del kilo producido era muy barato y te permitía vos pagar más de lo que históricamente podías pagar. Si vos recordás, en ese año 2015, muchos hemos racionado hasta vacas, porque el precio te servía para darle a cualquier categoría, ¿no? Y hoy, si bien no estás en una de las peores circunstancias respecto de la relación maíz-carne, tampoco es buena, digamos, estás por debajo del promedio. Con lo cual hoy está ayudando un poquitito más el valor de kilo producido que ha aumentado respecto de meses anteriores, porque tenés un costo del kilo producido alto. Entonces, pero de cualquier manera, al tener el precio de venta como creció en estos últimos mes y medio, 2 meses, ayuda un montón a que la ecuación empiece a cerrarte nuevamente, ¿no? Interesantísima la charla, Andrés. La verdad que es un placer, un lujo que nos damos de tanto en tanto poder conversar con vos y analizar estas variables para saber dónde estamos parados desde el punto de vista productivo y comercial. Te mando un fuerte abrazo. Hay otro, si tengo un minuto más, Sí, Silvio. por supuesto, claro que sí. Hay otro datito que quedó ahí dando vuelta, que yo no sé si vos lo tenés ahí, es un último gráfico que te muestra la cantidad de terneros, ese te muestra la cantidad de hembras que se han movido o que han ido a faena y el porcentaje, el anterior. Como ves, digamos, estos últimos 4 años, en el gráfico anterior, en estos últimos 4 años, la cantidad de hembras faenadas ha sido muy importante y sigue siendo este año importante. A mí se me ocurre que este año va a volver a haber una caída en el stock, y un poco este último gráfico que está ahora en pantalla es el que te está mostrando esto. Estos son la cantidad de terneros movidos durante todos los eneros, terneras, ¿no? Seguramente, como esto es un dato provisorio, va a haber algunos más de los informados ahí para el mes de enero. Ahora, lo que te está mostrando es que son pocos. Es el mes más bajo de los últimos años. Claro, y eso siempre es un porcentaje del total. Siempre ronda más o menos para enero cerca de entre el 2.8 y 3.2%. En esos rangos se ha movido históricamente. Y el criador no es alguien que puede especular mucho porque tiene sus gastos y tiene su oferta forrajera restringida, digamos, sobre todo este año con secas en muchos lugares también, ¿no? Entonces no puede guardar el ternero in eternum. Y ese gráfico lo que está mostrando es que sí, y acá pongo la condición, ¿no? Si se hubiese movido el mismo porcentaje que otros años, quiere decir que hay menos terneros que otros años. O sea, si el año pasado hubo 15 millones y este año vamos a estar en 14, 14 y medio. Guiándonos por este número, ¿no? Sí. O sea, esto es lo que nos está dando es una idea de hacia dónde puede ir. Obviamente esto hay que tomarlo con pinzas porque es solamente un dato, pero digamos,
que se corroboran con otros datos que uno va teniendo respecto del servicio pasado, la aparición pasada, etcétera, etcétera. Entonces esto ya sería el segundo año consecutivo, si es que cae, que va a caer el stock. No de manera importante, pero sí que va cayendo. O sea, lo que te está diciendo es que no podemos permitirnos seguir con faenas del orden de las 14 millones de cabezas, porque si no, el stock, a no ser que haya una diferencia muy grande de acá a un tiempo con los terneros logrados, el stock va a ir cayendo. Y el problema lo vamos a tener en algún momento, obviamente, ¿no? Si seguimos con este nivel de faena. Muy poco, digamos, porque uno lo que ve es que el peso de faena sí se ha muy poquito. Claro, hay que apuntarle ahí también, ¿no? Aumentar el peso de faena para, bueno, tratar de aprovechar al máximo lo poco que tenemos en realidad, ¿no? Pensando en lo que nos gustaría tener, tanto destinado al consumo interno como para también incrementar los volúmenes de exportación. Abrazo grande, Andrés, ¿eh? Un placer. Un abrazo. Andrés Jale, consultor, impecable la charla con Andrés con tantos datos que pudimos compartir con ustedes. Breve pausa, ya estamos.